Y seguimos atentos al certificado de vacunación que plantea la Comisión Europea. El 17 de este mes presentará su propuesta para ese pasaporte sanitario europeo, un documento que pretende acelerar la apertura segura de Europa, facilitando los viajes. España es uno de los países favorables al certificado, que también despierta algunas dudas éticas sobre qué uso se le puede dar. Esto es Israel. Esas personas muestran un certificado que da fe de que están vacunadas. Por estarlo, entran a un concierto. La presidenta de la Comisión Europea ha manifestado que habrá que darse prisa si se quiere tenerlo en verano y que será cada país el que decida qué podrá hacer y qué no quien tenga ese documento. Ese es el gran debate. Posibles usos futuros de esos certificados o salvoconductos. Evitar que se convierta en discriminatorio. Von der Leyen explicaba que la propuesta respetará la protección de datos, seguridad y privacidad, y que el pasaporte dirá si se está vacunado, los resultados de los test en el caso de no estarlo e información sobre la recuperación de la COVID. Yo estoy a favor del certificado siempre y cuando se dé un uso adecuado que jamás nos pueda llevar a la discriminación. El problema es lo que llamamos en ética la pendiente resbaladiza. Una vez que abres la posibilidad a usar el certificado y a tener el certificado, ¿qué no impide que ese certificado sea pedido también para otros usos? Yo creo que en Israel se está usando de una forma que puede discriminar a determinadas personas porque se está usando en muchísimos ámbitos. La Organización Mundial de la Salud se muestra en contra por el momento, pues no considera probado que las vacunas impidan la transmisión del virus. Bueno, pues lo han visto ustedes en ese vídeo, pero ahora está aquí con nosotros David Curbelo, que es profesor de la Universidad Europea y experto en bioética. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Para aclararnos un poquito más cómo va a ser ese pasaporte, aunque en realidad no lo sabemos, lo comentábamos ahora, ¿no? Hasta el 17 poco podemos saber de cómo va a funcionar ese pasaporte o ese certificado. Y el miedo que da es que el 17 vamos a tener unas líneas maestras donde se incorporarán aspectos éticos, o sea, aspectos técnicos que incorporarán en el certificado, pero como ya ha anticipado la presidenta, se va a dejar a los países la última palabra sobre los ámbitos de aplicación. Claro. Entonces, ahí es donde entra en juego lo que denominamos la pendiente resbaladiza. Y una vez abierta la puerta, ¿hacia dónde vamos? Obviamente, si centramos el tema únicamente en el tema turístico, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos en nuestro país y particularmente en el archipiélago canario, reactivar la economía es nuestro motor, podemos encontrarle una cuestión más práctica y donde quizás no estamos discriminando, puesto que se añade una nueva medida a las que ya están. Lo que está claro es que no se va a poder decirle a nadie que no puede viajar por no estar vacunado. Eso sí sería discriminar. Sería añadir una nueva medida a las que ya están vigentes. Se añadiría a ese debate sobre PCR sí, PCR no, a quien le pido, que ya de por sí incorpora cierta discriminación económica, puesto que no todo el mundo puede acceder al pago de esas PCRs en caso de no estar vacunado. Ahí sí que va a haber una contradicción, ¿no? Claro, porque además, como ya estaban anticipando desde el punto de vista científico, lo apuntaba la Organización Mundial de la Salud, todavía no hay certeza de que el vacunado no pueda ser transmisor de la enfermedad. Parece que no, los primeros estudios preliminares, pero tampoco tenemos ninguna certeza. Claro, nos aporta datos, pero no garantías. No, exactamente. Claro, y nos puede dar una sensación de falsa seguridad que nos pueda llevar a una nueva ola. Lo que está claro es que por el hecho de estar vacunados no debemos dejar de usar las medidas preventivas que estamos usando. Nosotros sabremos si nosotros estamos vacunados, pero no sabemos si la gente que está a nuestro alrededor lo está o no está. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo cautos. Claro, y sobre todo si tenemos en cuenta que el orden de vacunación es el que es, que nos va a tocar cuando nos toque, que no lo elegimos nosotros
Y que si el ritmo no se cumple y en verano no llegamos a ese 70%, y aunque lleguemos no será el 100% de la población la que esté vacunada. De ahí que se pueda producir esa discriminación a la que usted se refería, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se puede, digamos, estigmatizar a las personas que no estén vacunadas? Ya de por sí ha habido cierta estigmatización y sentimiento de culpabilidad por quien ha sido infectado, pero el poner en otro nivel al que está vacunado, otorgarle más derechos o limitarle menos derechos que el que no está vacunado, puede producir una mayor desigualdad que ya se está produciendo, y esto podría llegar a acentuarlo si no se toman las medidas preventivas adecuadas y se hace un análisis muy concreto de para qué se va a poder usar ese certificado. Claro. Ahora estamos entrando en el tema de abrimos fronteras, no abrimos fronteras, es un uso muy concreto que va acompañado de otra serie de medidas. Se podría admitir. El problema es, una vez que ya tenemos el pasaporte en marcha, ¿qué otras actividades de la vida cotidiana se van a poder ver afectadas por la introducción de esa medida? Claro, pero sería una buena idea cuando se concrete bien como una herramienta futura. Es como sería una herramienta adicional a las que ya disponemos. Nosotros ya tenemos nuestros certificados de vacunación, donde muchas veces para viajar, para entrar a determinados colegios, o sea, hay toda una serie de cuestiones donde nos piden certificados médicos de aptitud, de vacunación o lo que sea. Nosotros sabemos que no podemos ir a determinados lugares a hacer turismo si no disponemos de determinadas vacunas. Sí, lo que pasa es que quizás lo vemos de una forma más lejana, más exótica, es una decisión que nosotros tomamos. Son vacunas que están accesibles, puedo decidir si la adquiero o no. Aquí se incorpora una variante que es la escasez de la vacuna y la falta de acceso a ella a través de otros métodos que no sea el propio protocolo que se está estableciendo, ¿no? Entonces, de ahí las diferencias, pero obviamente cuando se estabilice la situación será pues un certificado más, igual que nos lo piden para otro tipo de cuestiones o otro tipo de actividades. Decía usted en el vídeo que Israel no es un buen ejemplo. ¿Por qué? Israel de momento está ampliando a toda una serie de sectores donde se está produciendo discriminación. Por ejemplo, a este concierto puedes ir solo si tienes la cartilla de vacunación. Entonces, si tengo una PCR negativa, no puedo ir. No puedo ir al cine aunque mantenga las medidas de seguridad. El problema es que han eliminado esas otras medidas para, digamos, premiar de alguna manera al que tiene la vacunación. Se debe sumar a las medidas, pero no eliminar las que están. Si mantenemos las medidas de seguridad adoptadas, los cines de nuestra provincia, de nuestro archipiélago, están deseando poder reabrir con ciertas garantías, pero claro, para eso no podemos esperar a que esté este pasaporte en marcha, ni puedo evitar que, oye, si hasta ahora se ha permitido la apertura cumpliendo una medida, lo que no vamos a hacer es suprimir todas esas medidas porque tengamos ahora una cartilla de vacunación. Si hacemos eso, sí estamos discriminando. O sea que realmente la norma debería ser general y no que cada país decidiera lo que quiere hacer. Es peligroso y nos podríamos encontrar con que cosas que podemos hacer en un determinado país no la podemos hacer en el otro. Por lo tanto, de forma indirecta, esa libertad de paso entre países la estamos limitando indirectamente. Entonces hay toda una serie de derechos y libertades fundamentales que se pueden ver influenciadas por esta medida. Más allá, que es otra duda que hasta el 17 no sabremos, ¿quién va a tener acceso a toda esa información sanitaria que se va a incorporar y que todavía no sabemos cómo se va a incorporar? Pero con respecto a esa información, el contenido de ese certificado, de ese pasaporte, ¿cuál debería ser? Porque claro, en ese caso se puede vulnerar también, ¿no? Algunos de los derechos del ciudadano, ¿no?
ahí por eso hay que tratar de equilibrar, ver, por eso hay que hacer partícipe a la sociedad del debate. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para tener determinadas libertades? Digamos, renunciamos a unas por obtener otras. Y a partir de ahí, ver, o sea, en el anuncio que hicieron por Twitter el otro día, pues se decía que eso, que iba a venir, pues si está vacunado o no, si ha pasado la enfermedad o no, y si tiene PCR negativa o no. Hasta ahora solo se pide si se tiene PCR negativa o no. Pues es añadir. Lo que no sabemos es si eso se va a incorporar en un mecanismo con un microchip de lectura y demás. Quiere decir que puede estar en una base de datos, que puede ser accesible a terceros, que se puede hacer un uso diferente. Y después otro problema, más allá de lo que permita o no hacer la norma por países, que en determinados ámbitos, imaginemos el ámbito laboral, aunque la norma no permita discriminar laboralmente, que en una entrevista de trabajo nos puedan decir, ¿usted tiene el certificado? Claro. Sí, no, es que usted no lo puede usar. Y puede excluir a lo mejor yo no lo podré usar según la normativa, pero si usted no me lo enseña, no sigue en el proceso. Bueno, en cualquier caso, España va a ser la que haga la prueba piloto de esos pasaportes sanitarios o certificados. Vamos a ver cómo resulta, cómo funciona. David Curbelo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclararnos todas estas dudas. Lo veremos después del 17, a ver si podemos concretar algo más. Seguramente nos volveremos a ver. Gracias. Buenos días. Perfecto. Buenos días.